El viento de la tarde levantaba hojas secas y papeles viejos por la calle de tierra, cuando la puerta se cerró con un golpe que no era solo sonido, era sentencia. La niña, piel de noche tibia, trenzas mal hechas, un vestido corto de flores desteñidas, apenas tenía 3 años, pero entendía el idioma de la expulsión. Un bolso de tela en las manos pequeñas, 4 perros flacos que la escoltaban como si fueran ángeles sin alas, y la casa detrás de ella convertida en un muro que ya no la reconocía. No lloró, tal vez porque ya había agotado el llanto en noches anteriores, cuando las voces de los adultos se rompían como botellas y las palabras «no es nuestra responsabilidad» le caían encima como lluvia fría. Caminó sin mapa, siguiendo la intuición y el olfato de sus perros. Uno blanco de orejas manchadas, otro café de mirada mansa, uno negro nervioso que trotaban de lado a lado, y el más pequeño, gris, que guardaba un ladrido grave como si fuera mayor. A ratos, la niña arrastraba el bolso, a ratos lo abrazaba contra el pecho, como si allí llevase el único calor. El sol bajaba y el barrio se deshilachaba en bordes, primero las últimas casas, luego cercas oxidadas, luego un camino de pasto alto que mordía los tobillos. El miedo tenía sabor a hierro en la lengua, pero también una chispa de libertad incomprensible. Nadie gritaría su nombre para ponerle límites, nadie tampoco para cuidarla. Cuando el camino se abrió al borde de un bosquecito, el aire cambió. Olía a tierra húmeda y madera cansada. El perro negro se detuvo, erizó el lomo y miró hacia la izquierda. La niña siguió su mirada. Detrás de unos eucaliptos, apenas visible entre sombras, había una estructura adormecida. No era exactamente una casa linda, parecía un cuerpo abandonado que aún respiraba. Ventanas sin vidrio, una verja caída como un diente roto, la pintura levantada en escamas. Un lugar que la gente olvidó, pensó sin palabras, porque a los 3 años se piensa más con los ojos que con ideas. Ella dio 3 pasos y otro misterio nació. Un sonido breve, metálico, como una cucharilla golpeando una taza, se escondió entre los árboles. Los perros se alinearon, atentos, pero no ladraron. El corazón de la niña, pequeño tambor, marcó un ritmo más rápido. No sabía de supersticiones ni de historias de viejas. Sabía, sí, reconocer cuando algo la llamaba. Y ese lugar, con su aire de secreto, la estaba llamando. Se acercó a la entrada. En la puerta entreabierta, alguien había dejado una muñeca sin cabeza sentada sobre un ladrillo. Tenía el vestido intacto, de encaje amarillo. La niña no supo si era una señal de bienvenida o de advertencia. A su lado, un plato de metal con marcas de dientes, no de perro, sino de algo más grande o más antiguo. El perro gris olfateó la muñeca y gimoteó suave. La niña lo tocó en la cabeza y susurró una palabra inventada que sonaba como hogar. El viento volvió a moverse, y con él una voz lejana, casi un hilo. No era un susurro humano, pero tampoco era del bosque. Venía desde adentro, desde el pasillo oscuro que la puerta ofrecía como boca. La luz del atardecer se iba agotando, y con cada segundo el interior se hacía más profundo, más difícil, más prometedor. La niña sostuvo el bolso, miró a sus 4 guardianes y dio un paso hacia el umbral. La casa abandonada, sin embargo, no se dejó entrar fácilmente. Justo entonces, en algún punto del corredor, algo cayó con un golpe hueco, como si hubiese despertado. La noche cayó como una manta pesada, y el bosque empezó a murmurar con sus propios sonidos. Grillos, ramas que crujían, un búho que giraba el cuello en silencio. La niña, abrazando su bolso, avanzó despacio. Cada paso hundía sus pies descalzos en la tierra fría, y los perros la seguían en fila, atentos, respirando el mismo miedo y la misma curiosidad. En algún momento dejó de sentir los dedos de los pies, pero siguió. La oscuridad tenía algo que la protegía. Nadie podía verla,
Y eso, por primera vez, era consuelo. La puerta de la casa abandonada se abrió un poco más con el viento. Adentro, una sombra se movió, pero tan leve que podría haber sido una ilusión. Los perros se detuvieron. El blanco gruñó bajo. El pequeño gris se escondió detrás de sus piernas. Ella respiró profundo y empujó la puerta. El sonido fue un lamento de madera vieja, un suspiro de bienvenida y advertencia al mismo tiempo. Dentro, el aire estaba helado. El olor era mezcla de polvo, humedad y algo más, pan antiguo o perfume olvidado. En la penumbra, un rayo de luna se filtraba por el techo roto y caía justo sobre una mesa con una vela apagada. La niña se acercó, arrastrando los pies, y tocó la vela con los dedos. Sentía la cera suave, tibia aún. Eso no era posible. Se arrodilló. Los perros exploraban los rincones. Uno olfateó una silla caída, otro empujó con el hocico una puerta entreabierta que daba a un cuarto. El sonido del metal volvió a escucharse más cerca, como una cadena arrastrándose. La niña no huyó. Quizás porque no tenía a dónde huir. O quizás porque en su corta vida el miedo ya era una sombra familiar, algo que se aprendía a mirar sin cerrar los ojos. Siguió explorando. Encontró una manta rota, una taza en el suelo y una caja de madera bajo la mesa. Dentro había juguetes sucios, un caballo sin pata, una cuerda, un pequeño zapato. Los observó con una mezcla de fascinación y tristeza, y sin entender por qué, comenzó a colocarlos en fila. Los perros se acostaron alrededor de ella, como si el suelo helado fuera su nuevo hogar. De pronto, un ruido fuerte vino desde el piso de arriba. 3 golpes secos, espaciados, como si alguien caminara. Los perros se levantaron de golpe, ladrando hacia la escalera. La niña levantó la vista, temblando. En lo alto, una sombra cruzó el pasillo. No se detuvo, pero tampoco se escondió. Era movimiento humano, o algo que quería parecerlo. La niña retrocedió hasta quedar contra la pared, con los ojos fijos en la escalera. Nadie bajó. Solo el silencio volvió, pero distinto, como si la casa misma estuviera esperando. Entonces, el perro blanco caminó hacia los escalones y comenzó a subir, paso a paso, con la cola baja. La niña quiso detenerlo, pero no se atrevió a romper el silencio. Lo siguió con la mirada hasta que desapareció en la oscuridad del piso superior. Pasaron segundos largos. Luego, un ladrido, uno solo, y un golpe seco. Después, nada. La niña apretó su bolso contra el pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Pero la puerta de la casa se cerró sola detrás de ella, con un estruendo que la hizo girar. Quedó atrapada. Y fue entonces, cuando el aire se volvió más frío, que escuchó algo nuevo, pasos lentos bajando las escaleras. Pero no eran del perro. Los pasos bajaban despacio, arrastrando algo, como si el suelo se quejara con cada pisada. La niña se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la escalera, esperando ver aparecer al perro blanco. Pero lo que bajó no tenía forma clara. Primero, una sombra alargada, luego el reflejo de algo metálico en la mano de esa figura, y finalmente, un silencio que pesó más que cualquier sonido. Los perros restantes retrocedieron, gruñendo bajo, con el lomo erizado. La niña apretó su bolso con fuerza y buscó un rincón donde esconderse. Detrás de una vieja cómoda, encontró espacio suficiente para meterse con los animales. Desde allí, observó. La sombra se detuvo al pie de la escalera. Era alta, delgada, y parecía envuelta en un vestido viejo que rozaba el suelo. No se movía del todo, pero tampoco estaba quieta. Su respiración agitaba el polvo del aire. La niña creyó escuchar un susurro, una voz rota, femenina, diciendo algo que no comprendió. Una palabra, tal vez un nombre. El perro gris, el más pequeño, comenzó a gemir bajo, inquieto. La niña lo abrazó, intentando calmarlo. La figura giró lentamente la cabeza hacia donde estaban escondidos. No tenía rostro visible, solo una forma oscura.
pero en el instante en que pareció mirar directo hacia ellos, una ráfaga de aire helado atravesó la habitación, apagando la poca luz que quedaba. La vela que antes había estado fría volvió a encenderse sola, con una llama azul. La niña sintió el corazón correrle por las venas. Los perros retrocedieron más, uno de ellos chocando contra la caja de juguetes, que se volcó. Los objetos rodaron por el suelo y entre ellos algo brilló débilmente. Una llave oxidada, pequeña, que no había visto antes. La figura, al escuchar el ruido, se desvaneció. No desapareció como un fantasma, simplemente se disolvió en la penumbra, como si se hubiera fundido con la casa misma. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ahora tenía un pulso, como si las paredes respiraran. La niña salió lentamente de su escondite y tomó la llave. En el suelo, justo debajo de la escalera, vio algo que antes no estaba. Una puerta pequeña, casi oculta, como si alguien la hubiese tallado hace mucho tiempo y luego cubierto con polvo y pintura vieja. La llave parecía encajar allí. La niña miró a sus perros, buscando aprobación. Ellos no se acercaron, pero tampoco huyeron. Con la respiración temblorosa, se arrodilló frente a la puerta. En el pomo había una inscripción casi borrada, letras torcidas, pero una palabra se distinguía. Espera. Giró la llave. El sonido fue tan agudo que pareció romper el aire. La puerta se abrió apenas 1 centímetro, dejando escapar un olor agrio, húmedo, antiguo, un olor a encierro y a recuerdo. Dentro no se veía nada, solo oscuridad pura, pero algo se movió. Un par de ojos pequeños brillando desde la negrura la observaban. La niña retrocedió un paso, pero no pudo cerrar la puerta. Los ojos la seguían mirando. Entonces, una voz dulce, casi infantil, susurró desde dentro. No entres. Aún no. La llave cayó de sus manos. El perro negro comenzó a ladrar furioso hacia el agujero, y de repente un viento invisible barrió la habitación, lanzando los juguetes, apagando la vela y cerrando de golpe la pequeña puerta. La niña quedó inmóvil, respirando rápido. En el suelo, la llave temblaba sola. Algo, dentro de esa casa, la estaba esperando. El silencio posterior era tan espeso que hasta los perros parecían dudar si respirar. La niña, con los ojos clavados en esa puerta diminuta, no sabía si había imaginado la voz o si de verdad alguien, algo, le había hablado desde el otro lado. El miedo le quemaba los huesos, pero la curiosidad, esa chispa que a veces es más fuerte que la prudencia, la empujó a quedarse. El perro blanco aún no había regresado. A cada segundo que pasaba, la ausencia se hacía más pesada. La niña se levantó y caminó hacia la escalera, con la llave oxidada todavía temblando en su mano. Subió el primer escalón, y éste crujió como un gemido. Los otros 3 perros la siguieron, con las orejas bajas, olfateando el aire cargado de polvo. En el pasillo superior, una débil línea de luz se filtraba desde una puerta entreabierta. La niña la empujó. Dentro había un cuarto pequeño, cubierto de telas, muebles viejos y retratos torcidos. En una esquina, sobre una cama, descansaba algo que al principio pareció un bulto de ropa, pero cuando se acercó, el bulto se movió. Era una mujer, muy delgada, de piel pálida y ojos hundidos, como si hubiera pasado años sin ver la luz. Su respiración era tan débil que apenas levantaba el pecho. Tenía las manos sobre el vientre, redondeado, como si estuviera embarazada. «No tengas miedo», susurró la mujer con una voz quebrada pero dulce. «Nadie viene aquí desde hace mucho». La niña no respondió. Solo la observaba, tratando de comprender si era real o una parte más de ese sueño extraño en que la noche la había metido. Los perros tampoco ladraron, solo miraban, en silencio reverente. La mujer se incorporó un poco y sonrió. «Tienes compañía fiel», dijo. «Eso es bueno. Ellos saben más de este lugar que tú o yo».
La niña bajó la mirada, notando que el suelo estaba cubierto de cenizas. Entre ellas, un pequeño collar con forma de cruz brillaba débilmente. Lo levantó. La mujer lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. «Era de mi hija», dijo. «También tenía tu edad cuando se perdió». La niña, sin entender del todo, se acercó un paso. «¿Dónde está?», preguntó con voz suave, apenas audible. La mujer bajó la mirada y una lágrima se deslizó por su mejilla. «En esta casa, todavía». El aire se volvió más pesado. Los perros comenzaron a inquietarse, moviendo las patas, mirando alrededor. Desde el pasillo llegó un sonido, como si alguien corriera o algo arrastrara los pies. La mujer extendió la mano. «No mires atrás», susurró. «Cuando se escuche eso, nunca mires atrás». La niña obedeció instintivamente, pero un golpe la hizo girar de todos modos. En la pared, el espejo del cuarto se había agrietado solo, y tras las grietas, un rostro, el del perro blanco. Su reflejo la observaba con tristeza, con una mancha oscura en el cuello, como si sangrara desde el otro lado del vidrio. La niña soltó el collar. Cayó al suelo con un tintineo débil. La mujer se puso de pie, tambaleante, sosteniéndose el vientre. «Ya es hora de que sepas», dijo con voz más grave, «por qué esta casa te abrió la puerta». Entonces, un ruido seco vino desde el piso inferior. La pequeña puerta, la del sótano escondido, se había abierto sola otra vez, y de dentro comenzó a salir una luz dorada, pulsante, como si el corazón de la casa estuviera despertando. El brillo dorado del piso inferior temblaba como un corazón, a punto de explotar. La niña bajó los escalones con pasos cortos, sosteniendo el collar de la hija perdida en una mano y la llave oxidada en la otra. Los perros la seguían de cerca, pero algo en sus ojos había cambiado. No era solo alerta, era comprensión. Ellos también parecían sentir que ese lugar los reconocía. Al llegar al final de la escalera, la luz se había debilitado, pero seguía emanando desde la pequeña puerta del sótano. La mujer, pálida, silenciosa, la observaba desde lo alto, con las manos apoyadas en su vientre. La niña sintió un impulso extraño de quedarse cerca de ella. Era como si su presencia, aunque inquietante, trajera una sensación de madre. «¿Por qué está brillando?», preguntó con voz débil. La mujer no respondió de inmediato. Bajó despacio, sus pies descalzos, apenas rozando los escalones. «Porque la casa recuerda», dijo finalmente, «y cuando alguien entra con un corazón puro, ella despierta». La niña no entendió, pero algo dentro de ella sí. Había vivido en tantas calles, escuchado tantas voces rotas, que aprender a confiar era casi un milagro. Sin embargo, junto a esa mujer, el miedo se mezclaba con una ternura desconocida. La mujer la tomó de la mano. Sus dedos estaban fríos, pero su gesto era cálido. «No tengas miedo. Lo que está aquí no quiere hacerte daño. Quiere que veas lo que otros olvidaron». Juntas, se acercaron a la pequeña puerta. La luz ahora palpitaba al ritmo de su respiración. Uno de los perros empujó con el hocico y la puerta volvió a abrirse sin resistencia. Dentro, la oscuridad se movía como si tuviera vida. La mujer la miró, con los ojos llenos de algo que no era humano, pero tampoco maligno. «Antes de entrar, debes prometerme algo», susurró. «Pase lo que pase, no dejes solos a tus perros. Ellos recuerdan más de lo que tú imaginas». La niña asintió, aunque no comprendía del todo. Luego, la mujer se inclinó hacia ella y le colocó el collar alrededor del cuello. «Ahora la casa te reconocerá como una de los suyos». La niña sintió una corriente tibia recorrerle el cuerpo. En el instante en que el metal tocó su piel, escuchó risas lejanas, voces de niños, y entre ellas una muy pequeña que decía su nombre. Pero nadie aquí la conocía. Retrocedió un paso, mirando hacia la mujer, que sonreía con tristeza. «Ella también te está buscando», murmuró. «La que se perdió hace tantos años.
El aire se volvió denso, la luz del sótano parpadeó, los perros comenzaron a moverse inquietos. Uno de ellos, el marrón, ladró mirando al vacío, como si viera algo invisible acercarse. —¿Qué es eso? —preguntó la niña. La mujer giró lentamente el rostro hacia la oscuridad, y por un instante sus ojos brillaron como los de un animal. —El recuerdo —susurró—. Pero los recuerdos no siempre quieren ser encontrados. De pronto, un golpe sacudió la casa. Las paredes vibraron, los retratos cayeron. La puerta del sótano se cerró de golpe, dejando la luz atrapada detrás de la madera. El perro negro comenzó a arañar la puerta, desesperado, mientras la niña intentaba abrirla sin éxito. La mujer se inclinó, acariciando su cabeza. La casa eligió mostrarse, pero también pone sus pruebas. En ese momento, la niña sintió un calor en el pecho, justo donde colgaba el collar. Una imagen cruzó su mente, una niña idéntica a ella, riendo en el mismo bosque, acompañada por los mismos perros, pero en otra época. Y entendió que aquella casa y aquella mujer no eran solo refugio, eran memoria. Y ella acababa de entrar en ella. El temblor del suelo fue tan fuerte que las ventanas se abrieron de golpe, dejando entrar el viento y la lluvia. Afuera, el bosque rugía como si también recordara algo. La niña apretó el collar con una mano y buscó a la mujer, pero ya no estaba junto a ella. Solo quedaban los perros, inquietos, corriendo en círculos, y el eco de un suspiro que parecía venir desde dentro de las paredes. Volvió su mirada a la puerta del sótano. La madera temblaba como si algo empujara desde dentro. La luz dorada comenzó a filtrarse por las rendijas y un zumbido, similar al sonido de muchas voces murmurando al mismo tiempo, llenó la casa. La niña dio un paso atrás, temiendo que la puerta explotara. Entonces algo cayó desde arriba, una hoja amarillenta, flotando lentamente hasta el suelo. Era una carta. La recogió. La tinta estaba corrida por el tiempo, pero aún podía leerse un nombre al principio. Para mi hija, cuando la encuentren. Las palabras se deslizaban como si la carta respirara entre sus dedos. Decía: te busqué en todos los caminos. Creí que la casa te había tragado, pero me dijeron que ella solo guarda a los inocentes. Si alguna vez alguien llega con tus ojos, sabré que es señal de que la casa la eligió también. Perdóname si no pude salvarte, pero en cada ladrido, en cada sombra, sigo buscándote. La niña dejó de leer. Las letras parecían moverse, mezclarse con su propia respiración. Tus ojos. La frase retumbó dentro de su cabeza. Ella tenía los ojos grandes, negros, idénticos a los de la mujer del retrato que había visto en el piso de arriba. Idénticos. El perro blanco, aquel que había desaparecido, apareció entonces detrás de la puerta del sótano, visible solo como una sombra proyectada por la luz dorada. Su silueta era borrosa, pero su mirada estaba fija en ella. La niña se acercó y la voz de la mujer resonó desde ninguna parte. No lo abras todavía. Si lo haces recordarás demasiado, pero ya era tarde. La niña, impulsada por algo que no podía controlar, giró la manija. La puerta se abrió sola y una ráfaga de aire cálido la envolvió. Dentro no había oscuridad. Había un paisaje, imposible de explicar. Un cuarto que no era un cuarto, lleno de luz suave y figuras difusas, como recuerdos en movimiento. Allí, en medio de ese resplandor, estaba una niña igual a ella, jugando con 4 perros, los mismos. Reían, corrían, brillaban como si el tiempo se hubiese detenido. La niña dio un paso adentro, confundida. Su reflejo, esa otra versión de sí misma, levantó la mirada y sonrió. «Llegaste tarde», dijo con voz dulce, «pero igual te estaba esperando». El mundo pareció girar. La casa entera se estremeció,
como si una verdad demasiado antigua acabara de abrirse. La mujer apareció otra vez, su cuerpo temblando, los ojos inundados de lágrimas. «Esa no es ella», gritó. «No te acerques». Pero la niña no podía moverse. Sentía que una corriente invisible la atraía. Su reflejo extendió la mano, invitándola a cruzar, y justo cuando estaba a punto de tocarla, el perro negro se interpuso, ladrando con una furia que parecía humana. La luz se quebró como un vidrio. El reflejo desapareció, y en su lugar solo quedó una caja de madera en el suelo, pequeña, polvorienta, con su nombre grabado en la tapa. La niña la tomó con cuidado. La abrió. Dentro había una foto vieja, rota por la mitad. En ella, una mujer, la misma del cuarto, sostenía a una niña en brazos, y junto a ellas, 4 perros, los mismos que ahora la acompañaban. El corazón de la niña latía tan fuerte que dolía. Comprendió sin palabras lo que la casa le estaba mostrando. Ella no era una intrusa. Había vuelto. Y la mujer que creía haber encontrado no la estaba conociendo, la estaba reconociendo. El aire dentro de la casa cambió de repente. Ya no olía a polvo ni a humedad, sino a tierra recién removida, como si algo hubiera despertado bajo los cimientos. Los perros se agruparon frente a la niña, protegiéndola. La mujer, aún en la escalera, la observaba con una expresión que era una mezcla de dolor, miedo y esperanza rota. «No debiste abrir la puerta», dijo con voz temblorosa. «Ahora ella sabe que volviste». «¿Quién?», preguntó la niña, apretando la foto contra el pecho. La mujer dio un paso hacia atrás, y la sombra de su cuerpo se proyectó al revés, contra la pared opuesta, moviéndose antes que ella. «La casa tiene 2 memorias», susurró. «La que guarda y la que devora». Un crujido estremeció el suelo. Desde las rendijas comenzó a brotar un humo oscuro, denso, que subía como un enjambre. Los perros ladraron al unísono. La niña sintió que el collar alrededor de su cuello ardía, como si una llama invisible lo consumiera. El humo se fue formando poco a poco en una figura. No tenía rostro, pero sí contorno. Parecía una mujer, una sombra idéntica a la que había bajado las escaleras horas antes. Su cuerpo flotaba, el cabello suspendido, los dedos largos y delgados moviéndose como raíces. «Ella no te dejó ir», murmuró la voz, proveniente de todas partes y de ninguna. «Ella te mantuvo aquí, para siempre». La niña retrocedió hasta chocar con la pared. La caja cayó al suelo y al hacerlo, la foto se dividió en 2 pedazos. Uno de ellos se deslizó hasta los pies de la sombra. Ésta se inclinó, lo recogió, y una sonrisa invisible se dibujó en la oscuridad. «Tú eras su hija», susurró la sombra. «Pero moriste aquí. Tus perros no te abandonaron, murieron contigo». El corazón de la niña se encogió. Quiso gritar, pero la voz no salió. Todo giraba. Los perros comenzaron a aullar, un sonido largo, profundo, que parecía desgarrar el aire. Las paredes vibraban, los muebles se arrastraban solos y el suelo crujía como si estuviera a punto de partirse. La mujer de carne, la pálida, la embarazada, cayó de rodillas. «Déjala en paz», gritó con fuerza inesperada. «No es su culpa. No repitas el ciclo». La sombra la miró, y por primera vez el aire se volvió helado. Se acercó a ella y tocó su vientre. La mujer gritó. Una luz azul se encendió bajo su piel, como si algo dentro de ella despertara. La niña quiso correr, pero el collar la detuvo. Parecía aferrarla por voluntad propia. El perro negro saltó entre ambas mujeres, ladrando con rabia. La sombra retrocedió un paso, emitiendo un chillido agudo, como metal rascando metal. Entonces, la casa entera se iluminó con destellos dorados y oscuros, peleando entre sí como fuego y agua. La niña entendió que debía hacer algo. Su mirada cayó sobre la carta, ahora tirada en el suelo. En la parte inferior había una línea que no había leído antes, escrita con tinta roja. «Si la casa te reclama,
Muéstrale la verdad. Solo ella teme al recuerdo. La niña levantó la foto rota, unió las dos mitades frente a la luz. En el instante en que lo hizo, la sombra gritó. Su figura se fragmentó y el humo comenzó a disiparse. Pero en su grito una palabra se escuchó clara. ¡Madre! El eco quedó suspendido. La mujer pálida lloraba en silencio, con la mirada perdida. Sí, susurró con voz rota. Yo fui quien la encerró, para no perderla. La niña la miró sin odio, solo tristeza. La casa tembló una vez más, y el techo empezó a caer en polvo. La sombra retrocedía, arrastrándose hacia la puerta del sótano, que ahora brillaba como un portal abierto. El peligro no había terminado, pero el perdón acababa de comenzar. El rugido del viento atravesó las ventanas rotas como un lamento de siglos. La casa se sacudía, viva, recordando todo lo que había querido olvidar. La niña, de pie entre los restos del pasado, sostenía la foto unida, y en ese pedazo de papel parecía concentrarse toda la verdad. Los perros se agruparon junto a ella, mirando hacia la puerta del sótano, de donde emanaba aquella luz dorada que ya no era amenaza, sino memoria abierta. La mujer pálida, la madre, permanecía arrodillada, temblando, mientras lágrimas negras resbalaban por sus mejillas. «Yo no quería hacerte daño», susurró con la voz desgarrada. «Cuando la casa te tomó, no pude soportar perderte. Por eso pedí que te quedaras aquí. Quise que vivieras entre mis recuerdos, aunque fuera como un eco». Las palabras flotaban en el aire pesadas, cargadas de verdad. La niña dio un paso hacia ella. «Entonces, ¿yo no estoy viva?», preguntó con un hilo de voz. La mujer levantó la mirada. Su rostro era un espejo de dolor. «Lo estuviste», dijo. «Hasta aquella noche corriste al bosque siguiendo a tus perros, y la tormenta te llevó. Yo no pude seguirte, solo encontré tu muñeca, la que dejaste en la puerta, y entonces supe que la casa te había reclamado. Desde entonces, cada vez que alguien inocente se perdía cerca de aquí, ella se abría buscando devolverte al mundo». La niña miró sus manos. Eran reales pero traslúcidas, como si la luz pasara a través de ellas. Los perros también se volvían difusos, brillando débilmente. Comprendió. No eran solo animales fieles, eran los guardianes de su alma, aquellos que nunca la habían dejado. El collar en su cuello empezó a calentarse, y de él brotó una llama suave, blanca, que no quemaba. Era la misma luz que emanaba de la puerta. «¿Y ahora qué hago?», preguntó. La mujer se acercó despacio. «Ahora debes irte, pero antes debes perdonarme». Hubo un silencio que no era vacío, sino sagrado. La niña la observó largo rato y luego asintió. Se acercó a ella, extendió su pequeña mano y la colocó sobre el rostro de la mujer. «Te perdono», susurró, «y te dejo libre también». En ese instante, toda la casa se iluminó. Las sombras huyeron hacia las esquinas, los retratos volvieron a su lugar y las paredes respiraron como si un peso enorme se hubiera desprendido. La luz del sótano creció, envolviendo a ambas. El perro blanco, el primero en haberse perdido, apareció entre ellas, moviendo la cola, y los demás lo siguieron. Se sentaron frente a la puerta abierta, esperando. La niña los miró con ternura. «Vamos a casa», dijo. Cruzó el umbral, y al hacerlo, su cuerpo comenzó a desvanecerse, no como humo, sino como luz que se disuelve en el amanecer. Los perros la siguieron uno por uno, y detrás de ellos, la mujer, ahora serena, caminó despacio hasta desaparecer en la claridad. La puerta se cerró sola. La casa quedó en silencio. Afuera, la tormenta se había detenido. El bosque brillaba bajo la luna, y entre las sombras, un rayo dorado atravesó los árboles y se perdió en el horizonte. Sobre la puerta, la muñeca sin cabeza volvió a tener rostro. Sonreía. La casa ya no estaba abandonada. Estaba en paz.
El amanecer llegó con un silencio limpio, como si el bosque entero hubiera exhalado al mismo tiempo. Las nubes que antes cubrían el cielo se abrieron, dejando pasar una luz tibia que bañó el tejado de la casa. Los árboles ya no parecían amenazantes, sino viejos guardianes satisfechos. En el suelo, junto al portón caído, el collar con la pequeña cruz descansaba sobre la tierra húmeda. Brillaba débilmente, como si aún latiera. Pasaron las horas, tal vez días. Nadie volvió a ver a la niña, ni a los perros, ni a la mujer. Pero el pueblo más cercano comenzó a hablar. Los leñadores decían que, en las noches de viento suave, se escuchaban risas pequeñas y pasos ligeros entre los árboles. Los perros del lugar, sin razón aparente, corrían hacia el bosque y regresaban tranquilos, como si alguien invisible los hubiera acariciado. Con el tiempo, un viajero solitario llegó a la zona. Buscaba refugio del frío. Encontró la casa, cubierta de enredaderas, pero en pie. La puerta estaba entreabierta. Dudó antes de entrar, pero la curiosidad pudo más. Dentro, todo estaba en orden, aunque el polvo cubría los muebles y el aire olía a historia. En la pared principal había un retrato nuevo, uno que no debía existir, una mujer sonriente, con una niña en brazos y 4 perros a su alrededor. Bajo el cuadro, una inscripción grabada en la madera decía: «El amor no se pierde, solo cambia de lugar». El viajero sintió un escalofrío dulce, una mezcla de respeto y melancolía. En el suelo vio una pequeña caja de madera. Dentro había una foto rota, ahora unida con una cinta roja. La tomó en sus manos y, sin saber por qué, sonrió. Luego dejó la caja donde la había encontrado, cerró la puerta y se marchó en silencio. Esa noche, desde el bosque, se vio una luz dorada brillar entre las ramas. No era fuego ni linterna, era un resplandor suave, flotante, que parecía respirar. Quien la vio juró escuchar una voz infantil que decía: «Ya no tengo frío, ya encontré mi casa». Desde entonces, la gente dejó de llamar a ese lugar la casa abandonada. Ahora lo conocían como la casa del perdón. Algunos llegaban con flores, otros solo con silencio. Nadie osaba quedarse mucho tiempo dentro, pero todos salían con una sensación distinta, como si un peso se les hubiera quitado del pecho. Una anciana del pueblo decía que, cada cierto tiempo, una niña de trenzas negras y vestido claro aparecía entre los árboles, acompañada por 4 perros. Caminaba hasta el portón, miraba la casa y sonreía antes de desaparecer con el viento. Quizás era solo una historia que el bosque repetía. O quizás la niña seguía allí, cuidando el hogar que finalmente también la cuidó a ella. La historia de la niña negra y sus 4 perros no fue escrita en ningún libro, pero quedó grabada en las raíces del bosque, en los ladridos lejanos que aún rompen la madrugada, y en el susurro del viento cuando roza las ramas viejas de la casa del perdón. Dicen que no hay abandono eterno, que incluso los lugares marcados por el dolor pueden convertirse en refugio si el amor logra quedarse. Y aquella niña, la que fue expulsada, la que caminó sin rumbo con sus guardianes fieles, encontró en el olvido el milagro más grande, un hogar hecho de memoria, perdón y reencuentro. Esa casa, que alguna vez fue cárcel, ahora es símbolo de redención. Cada puerta que se cierra puede volver a abrirse, y cada alma perdida puede encontrar su luz, incluso entre los escombros de lo que fue. La niña no regresó al mundo como los demás, pero su historia siguió viva, porque las almas puras no desaparecen, se transforman en faros para los que aún buscan refugio. Tal vez por eso, cuando alguien pasa por ese camino y siente una brisa cálida entre los árboles, sin saber por qué, una paz silenciosa le toca el corazón. Algunos aseguran haber visto una sombra pequeña, con un vestido claro y trenzas negras, acompañada por 4 figuras que corren a su alrededor,
Otros dicen que solo es el reflejo del sol entre las hojas. Pero quienes la han escuchado afirman que su voz, suave y distante, siempre dice lo mismo. Aquí nadie vuelve a estar solo. La cámara podría alejarse lentamente de la casa, mostrando cómo la luz del amanecer ilumina el tejado mientras una melodía triste se mezcla con el canto de los pájaros. En el portón, el collar con la cruz brilla una última vez antes de desvanecerse, dejando en el aire una sensación de cierre, de descanso, de paz. Y ahora, si tú llegaste hasta aquí, esta historia también te pertenece. Tal vez te recordó algo que perdiste, o alguien que aún cuidas en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario y compártela para que más personas la escuchen. Cuéntame, ¿crees que las almas buenas regresan para protegernos? Tu respuesta podría ser el inicio de otra historia.